El que pueda votar, que vote, porque las próximas elecciones al Parlamento Europeo son verdaderamente importantes. Sí, es verdad, estamos saturados de tantas elecciones. Hace ahora un año, el 23 de julio de 2023, hubo unas elecciones generales verdaderamente importantes, cuya gestión de los resultados no ha sido nada fácil, no está siendo nada fácil, lo vemos a diario. Y después se votó en Galicia, y después se votó en el País Vasco, y después se votó en Cataluña con resultados, en mi opinión, especialmente trascendentes. Y ahora vienen estas elecciones europeas que nos pueden parecer de nuevo, como en otras ocasiones, pues unas elecciones de segundo orden, puesto que el mecanismo europeo es complejo y todos sabemos que el Parlamento Europeo tiene potestades, pero que no las tiene todas, que no es exactamente como un gran Parlamento nacional, puesto que la Unión Europea no es un Estado nacional, eso es una superestructura que está por encima de los Estados nacionales europeos. Es complejo, no es fácil de explicar, no es fácil de visualizar, y cuando hay cansancio e incluso fastidio respecto a la política, pues es fácil decir, pues mire, yo de las elecciones europeas paso. Esto ha ocurrido muchas veces, y no solo ha ocurrido eso, sino que en ocasiones pues las elecciones europeas se convierten en muchos países en elecciones de carácter experimental, pues para votar a candidaturas aparentemente minoritarias, que luego lo siguen siendo minoritarias o no, que a veces empiezan allí y luego crecen. El que pueda votar, que vote, porque esta vez esto va en serio. La Unión Europea se halla en una importante disyuntiva, de carácter institucional, de carácter político, pero también de carácter económico. Institucional: crecer o mantenerse como está. Hay la opción de incorporar más países, pero esto obliga a revisar las normas. No se puede seguir funcionando sobre la base del principio de unanimidad. Que cualquier país pueda presentar un veto a decisiones importantes. Pero pasar del sistema de unanimidad, por tanto de veto, a la creación de mayorías es modificar sustantivamente la lógica política de la Unión Europea, porque pasaríamos a crear coaliciones de países que serían capaces de imponer sus puntos de vista sobre la base de mayoría, según como se estableciese pues el baremo. Imaginemos que fuesen mayorías cualificadas del 75%. Es una disyuntiva también muy importante en términos sociales. Mucha gente tiene la sensación de estar perdiendo el control, de que las sociedades europeas están perdiendo el control, de que las decisiones importantes están trasladadas a instancias superiores cuya comprensión se les escapa y quieren recuperar el control. Y eso en parte explica el auge de los partidos nacionalpopulistas, bien sean partidos nacionalpopulistas acentuados hacia la derecha, que son la mayoría, o bien acentuados hacia la izquierda, que también existen. Y es un momento de disyuntiva, sobre todo en términos económicos y podríamos llamar geopolíticos, para utilizar una palabra de moda de la cual seguramente se está abusando un poco. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los próximos años Europa ha de ver si es capaz, si todavía tiene fuerzas para poder competir de tú a tú con Estados Unidos y con la República Popular China en el ámbito industrial y en el ámbito tecnológico. De los resultados de estas elecciones europeas depende bastante el rumbo en estas disyuntivas que he citado. Y no lo digo solo desde el punto de vista de la representación de fuerzas, de la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo, que eso es importante, pero no es todo. De estas elecciones, como ocurre siempre en las convocatorias electorales, sale un cierto designio, sale una voz que viene de la sociedad y que dice: queremos ir en esa dirección. Y hay que ver exactamente cuál es esa voz del 9
de junio, del 8 y 9 de junio, puesto que en la mayoría de los países se votará entre el 8 y 9 de junio. No es fácil desde España plantearse esta cuestión como un dilema existencial por una razón, porque el grado de apoyo de los españoles a la existencia misma de la Unión Europea es muy elevado, es el más elevado de todos. En el último barómetro que viene efectuando periódicamente la propia Unión Europea, los españoles aparecen como los españoles son los más convencidos de la Unión Europea. El 83% de los españoles se consideran a sí mismos ciudadanos europeos frente a un promedio del 72% en toda Europa, que ya en sí mismo creo que podemos considerar que es un promedio elevado, pero nosotros estamos por encima. España, si alguna cosa hay todavía hoy de acuerdo en la sociedad española, tan dividida en otros aspectos políticos, es el que derecha e izquierda están de acuerdo en que hay que pertenecer a Europa. Ni la mayoría de la derecha cuestiona la pertenencia y el espíritu europeo, ni lo hace la izquierda en su gran mayoría. Esto no es así en los demás países. España ha fundamentado su política, incluso desde antes del final de la dictadura, en el horizonte europeo. Otros países lo ven de otra manera. Hay países pues, que consideran que su vínculo con la Unión Europea es casi un vínculo contractual y que estarán más a favor o menos a favor en función de cuáles sean los resultados. Los británicos, como vimos hace unos años, pues en un momento dado, tomaron una decisión que hoy consideran, la mayoría de ellos, una decisión equivocada, pero fueron consultados y tomaron una decisión, la decisión de irse. Los países del este de Europa querían estar en la Unión, pero querían estar en la Unión para vivir una vida mejor, pero no para ceder soberanía, puesto que la habían cedido a Moscú, dijeron, hombre, si la hemos cedido a los rusos, pues ahora no lo vamos a ceder a Bruselas, es un punto de vista. Y los países del norte de Europa, los países escandinavos, por ejemplo, pues en estos momentos están asustados después de lo que ha ocurrido en Ucrania. Y lo temen los bálticos, lo temen Finlandia, lo temen en cierta medida también Suecia, de que eso les pueda ocurrir a ellos. Por lo tanto, sus preocupaciones están en otro punto. El promedio del pensamiento europeo, del estado de ánimo europeo, es un promedio bastante difícil y nosotros podemos tener la tentación de pensar de que los demás europeos, lo perciben igual y no es así. Y por eso estamos en una difícil disyuntiva política, institucional y económica. El que pueda votar, que vote.